Ya estamos en ello. Bueno, pues si os parece, empezamos con esta conferencia, reunión, jornada, como lo queramos llamar. Antes de nada, trasladaros a todas las participantes y a todos los participantes un saludo cordial de la Ejecutiva Regional de la Unión General de Trabajadores de Asturias y agradeceros el que os hayáis conectado en la mañana de hoy para atender a estas personas que tenemos hoy, a estas ponentes que tenemos hoy entre nosotros. Por supuesto, pediros disculpas por las problemáticas técnicas o de otro índole que podamos tener, porque sí es verdad que aunque todas hemos participado ya en muchas videoconferencias a distancia con motivo de la pandemia y demás, bueno, no acabamos de cogerle seguramente el tranquillo a todos los temas telemáticos, ¿no? Pero bueno, vamos a hacernos unas verdaderas expertas con el tiempo. Sí que lo comentaba al inicio, el tratar de silenciar a todos los participantes y solamente dejar el audio para las personas que van a intervenir hasta el final de las intervenciones, en que ya cederíamos palabras para que podáis hacer vuestras preguntas, ¿no? Bueno, un año más, la Unión General de Trabajadores decide este 25 de noviembre llevar a cabo una campaña que además este año centramos en dos cuestiones, ¿no? El hashtag o el lema de la campaña es "Valórame, no me maltrates", y tiene o persigue un doble objetivo. Por supuesto, es visibilizar a las mujeres que están siendo víctimas de violencia de género, a las que la pandemia además ha sumido en el aislamiento y a las que, bueno, pues esta convivencia más estrecha con el maltratador de ninguna manera les resulta positivo. Pero también tiene otro enfoque, otro objetivo, y es el poner de relieve la necesidad de dotar a las trabajadoras que están con estas mujeres, que las están atendiendo directamente, el que tengan un empleo digno y de calidad. Y ese es el doble objetivo que persigue la Unión General de Trabajadores este año. El 16, que como sabéis, pues esa temporalidad o esa precariedad de las mujeres que trabajan para ese servicio, digamos, esencial, que además está externalizado, puedan tener una vida digna también y unas condiciones de trabajo dignas. Desde la Unión General de Trabajadores de Asturias queremos concienciar y visibilizar todas las formas de violencia que existen contra las mujeres. No solamente la violencia física, que acaba en ese feminicidio brutal, que es la forma más execrable de violencia sobre las mujeres, sino también la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia verbal y todas las violencias sobre las mujeres. A propósito de la violencia económica, nosotros desde el 11 de noviembre, la Unión General de Trabajadores está llevando a cabo esa campaña que todos los años, con motivo de la presentación de los datos por parte de Eurostat, ponemos en marcha desde el 2016, y es la campaña de "Yo trabajo gratis, nosotras trabajamos gratis". Para nosotros la violencia económica y la brecha salarial de género no deja de ser una forma de violencia sobre las mujeres. Es una condición sine qua non para poder erradicar esa desigualdad, esa discriminación que existe ante las mujeres y que les limita en su desarrollo personal y en el ejercicio de su independencia vital y económica. Pediría, no sé si hay alguien con el micrófono abierto, por favor, lo puede silenciar para evitar las interferencias. Gracias. Decía que, bueno, esa campaña que tenemos en marcha desde el 11 de noviembre con el tema de la brecha salarial de género para nosotros es crucial también y no deja de ser otra forma de violencia sobre las mujeres. En esta ocasión nos toca afrontar el 25N en plena situación de pandemia y a pesar de la crisis sanitaria, que está deviniendo ya en una crisis social y económica, no queremos dejar de perder de vista esta otra pandemia. Esta pandemia para la que no existe cura, no hay vacuna, o sí existe cura, y la cura está claramente, o es claramente, la igualdad entre mujeres y hombres.
no se sintetiza esa vacuna en un laboratorio, efectivamente, como ocurrirá más pronto que tarde, así nos lo están haciendo saber ya desde los laboratorios con el tema del COVID, pero sí que existe esa cura que está en nuestras manos conseguir y alcanzar, ¿no? Y es la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Este año hemos querido poner el foco en las mujeres en el ámbito rural y las formas especiales o específicas de experimentar esas violencias por parte de estas mujeres, sus particulares dificultades de acceso a los medios y a los recursos, las limitaciones para su empoderamiento o para su independencia económica. Y por otro lado, nos ha parecido oportuno dar a conocer y divulgar una nueva herramienta contra la violencia sexual que está poniendo en marcha el Gobierno del Principado a través de su Dirección General de Igualdad, el Centro de Crisis 24 Horas para la Atención a Víctimas de Violencia Sexual. Contamos para ello con dos personas que son dos referentes en el mundo del feminismo y de la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. Por un lado, tenemos a Teresa López de FADEMUR y por el otro tenemos a Manuela Suárez de el Principado, del Gobierno del Principado. Trabaja en la Dirección General de Igualdad. Voy a pasar a presentar, en primer lugar, tal y como tenemos previsto en el cartel de la jornada, a Teresa López para que nos haga su exposición y a continuación daríamos la entrada a Manuela. También pues, la presentaría para que nos haga su propia presentación. Teresa López, gallega, como le gusta a ella reconocerse, nació en Cabanas, en A Coruña, es ingeniera agrónoma especializada en industrias agroalimentarias. Luchadora infatigable por la igualdad y los derechos de las mujeres, fue elegida por unanimidad presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, FADEMUR, cargo que ocupa desde su creación en 2004. Desde entonces trabaja por y para la defensa de los derechos de las mujeres rurales, su reconocimiento y la visibilización de su trabajo y sus aportaciones al desarrollo del medio rural. Es además secretaria de Igualdad de la UPA, la Unión de Pequeños Agricultores. Teresa representa a nivel nacional a las mujeres rurales en el Consejo Estatal de la Participación de las Mujeres y a nivel internacional representa a FADEMUR en el COPA, el Comité de Organizaciones de Profesionales Agrarios en la Unión Europea, de cuya comisión femenina fue además vicepresidenta en el periodo 2011-2015. Asimismo, es presidenta de la Fundación ACODEA, la primera agriagencia de cooperación al desarrollo agrario de habla hispana impulsada por UPA y FADEMUR, con lo cual el tema de la cooperación al desarrollo también le es cercano y conocido. Teresa, tienes la palabra. Adelante, gracias. Carmen, para mí es un placer estar hoy compartiendo esta jornada con todas vosotras en casa, hablando además sobre un tema que nos afecta tanto como es la violencia de género cuando estamos hablando con las singularidades, ¿no?, que tiene en el ámbito rural. Yo quiero comenzar presentando pues, cómo surgió FADEMUR, para quienes no nos conozcáis o no lo tengáis claro. Nosotras somos una organización que impulsamos las mujeres de la UPA, de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de UCA en Asturias, que estábamos convencidas de que necesitábamos actuar en el mundo rural con perspectiva de género, porque al final son muchos los problemas que compartimos, que exceden a la profesión y que se derivan del hecho de ser mujeres y de vivir en el mundo rural. Y por lo tanto decidimos impulsar FADEMUR, con organizaciones que llevaban muchísimo tiempo trabajando en el territorio, y ahí hoy está participando en esta jornada Flor, nuestra compañera de Asturias, de ANCA, de la Asociación de Mujeres Asturianas, y otras organizaciones del conjunto del Estado para intervenir en el mundo rural pues, con esa perspectiva feminista, ¿no? Nosotras lo que tratamos es de aportar la visión de género cuando hablamos de políticas rurales, porque si no lo hacemos, pues esa España despoblada de la que antes hablaba Carmen, pues lo único que va a hacer es crecer cada vez más, porque las mujeres somos las que nos estamos marchando de los pueblos, y cuando nosotras marchamos al final los pueblos se masculinizan, envejecen y desaparecen. Con lo cual, todas las políticas que hagamos en el mundo rural tienen que tener esa visión de género y priorizar las acciones sobre las necesidades de las mujeres. Y actuamos también
aportando la visión rural cuando hablamos de las políticas de igualdad, porque al final la experiencia nos dice que hay demasiados protocolos y demasiadas intervenciones y esto ocurre, por ejemplo, cuando hablamos de violencia de género, que se hacen con una mirada urbana y pensando en lo que le viene bien a las ciudades. Y hay muchos territorios en los que eso se trata de trasladar tal cual al rural y no funciona. Y como la violencia de género en otro tipo de políticas de igualdad, con lo cual aplicar esa perspectiva rural, ponerse esas gafas feministas y rurales cuando hablamos de cómo llevamos las políticas al territorio, pues nos parece que es imprescindible. Y para eso nació FADEMUR, para eso, para divulgar que en el mundo rural las mujeres estamos y somos tremendamente activas y creemos que además últimamente lo más moderno, lo más innovador son experiencias que están poniendo en marcha mujeres en el mundo rural, pese a todos los estereotipos que todavía existen. Y también para tratar de aportar nuestro granito de arena, pues desarrollando proyectos, programas, acciones que den respuesta, ¿no?, de alguna manera a las necesidades con las que nos encontramos. Y por supuesto, la primera necesidad es conseguir que las mujeres sean independientes económicamente, porque vosotras lo sabéis, si no somos independientes no somos libres para decidir la vida que queremos tener y por lo tanto esa independencia económica nos parece imprescindible. Y precisamente fue desarrollando estos cursos de formación o programas de acompañamiento a emprendedoras o actividades relacionadas con cómo mejorar tu posición en el mercado laboral, en el mundo rural, pues fue como comenzamos a tener contacto con mujeres víctimas de violencia de género, que nos decían que querían tener esos ingresos propios para romper pues, con una vida, ¿no?, de maltrato y con una pareja con la que no querían seguir. Y así fue como empezamos a trabajar cada vez más. Por supuesto, siempre somos una organización feminista, siempre estuvimos comprometidas en la lucha contra la violencia de género, pero pues a través de estas experiencias y de estas vivencias, pues fuimos adquiriendo un mayor conocimiento y ese voluntarismo inicial pues, se transformó bueno, pues un trabajo cada vez más profesional y más riguroso en estas tareas de acompañamiento. Y por eso, y comienzo a compartir mi presentación, por eso nos empeñamos en comparecer cuando se estaba elaborando el Pacto de Estado, se estaba empezando a dibujar el Pacto de Estado contra la violencia de género, para que esta vez sí se tuvieran en cuenta las singularidades de la violencia en el mundo rural, porque la ley integral es pionera a nivel mundial, somos un país de referencia, pero hemos detectado pues, que tiene algunos déficits a la hora de llegar con eficacia a las mujeres del mundo rural y por lo tanto todo lo que podamos mejorar pues necesitamos incluirlo cuanto antes para no generar, ¿no?, esas dos velocidades en la erradicación de la violencia, esa diferencia entre territorios y esa desigualdad entre mujeres. Y precisamente el Pacto de Estado, pues una de las recomendaciones que hacía era que se tenía que conocer mejor pues, cuáles son las singularidades de la violencia en el mundo rural, qué es lo que afecta de una manera más específica a las mujeres del mundo rural. Y precisamente para dar cumplimiento a este requerimiento, pues la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género nos encargó en el año 2018 la realización de un estudio sobre la situación de las mujeres víctimas de violencia de género en el mundo rural. Un estudio que llevamos a cabo entre diciembre del 18 y enero del 19 en municipios de hasta 20.000 habitantes del territorio español,
con una triangulación metodológica, pues haciendo un análisis documental de todos los trabajos previos, aplicando unas técnicas cualitativas y cuantitativas en la fase experimental y luego, bueno, pues procesando todos esos datos, analizando todos esos datos. Además de analizar pues todos esos documentos y todos esos informes y todos esos estudios que ya se habían hecho sobre las singularidades de la violencia en el mundo rural, decidimos hacer una entrevista en profundidad a mujeres víctimas de violencia de género que nos contaran su historia de vida y que nos contaran qué les había ocurrido a ellas, cómo se habían dado cuenta, qué les había limitado a la hora de salir de la violencia de género, cómo fue su acceso a los recursos, qué trabas encontraron, para entender mejor cómo podemos o qué prioridades tenemos que abordar, ¿no?, a la hora de rediseñar las intervenciones en el mundo rural. Y a la vez, bueno, pues aplicamos las técnicas cuantitativas haciendo pues encuestas presenciales a mujeres que viven en el territorio, en el mundo rural, 167 encuestas, y encuesta online a profesionales que trabajan atendiendo a mujeres víctimas de violencia de género, bien directamente porque forman parte de los servicios de atención, o bien indirectamente, pues porque forman parte, pues, de los servicios sanitarios o de los servicios educativos y tienen que estar preparados, ¿no?, si se encuentran con un caso de mujeres víctimas de violencia de género. Y bueno, en el estudio pues hemos podido reforzar o reafirmar o documentar pues esas características que tiene la violencia en el mundo rural, ¿no? Lo que nos decían y lo que se refuerza después de elaborar este estudio pues son las impresiones que ya teníamos y que las participantes confirman, que hay una gran invisibilidad y un desconocimiento social importante todavía en el mundo rural, que de alguna manera favorece una cierta impunidad de los maltratadores. Contra eso tenemos que luchar. Las víctimas siguen permaneciendo en silencio, les cuesta romper el silencio, siguen aisladas y solas. Las relaciones de maltrato son largas, muy largas, injustamente largas, con las mujeres que tuvimos años, eso es terrible, necesitamos intervenir. Hay una falta de conocimiento de las mujeres, de cuáles son sus derechos, de cuáles son los recursos existentes, además de una falta de recursos especializados, de dificultades para acceder a esos recursos especializados. Hay una falta de anonimato o temen una falta de anonimato cuando acceden a los recursos de atención. Se constata que hay una mayor dependencia económica de las víctimas hacia los agresores y ello pues limita también su voluntad a la hora de salir o les hace replantearse muchas veces cómo pueden salir de esa violencia, porque también se encuentran con esa falta de oportunidades educativas y laborales, con lo cual pues ese acceso, ¿no?, a la independencia económica pues es un factor limitante de las mujeres que están sufriendo violencia de género en el mundo rural. Y nos encontramos también pues, con dificultades en el cumplimiento de las órdenes de alejamiento, y este es un problema pues, tremendamente importante, porque en un pueblo controlar las distancias pues, es complicado, y garantizar pues, las coberturas necesarias para que funcionen los sistemas de aviso, de alarma, de detección, pues es todavía hoy una asignatura pendiente, y desgraciadamente tenemos demasiados ejemplos, ¿no?, de situaciones en las que estas órdenes de alejamiento pues, no se cumplen y no se detectan, y es un debe que nos tenemos que apuntar. Haciendo un repaso por todas estas, por el método, ¿no?, que utilizamos y por qué es lo que nos fueron contando pues, cada uno de los participantes, de las participantes en nuestro estudio, pues nos encontramos que las mujeres encuestadas que viven y que trabajan en el mundo rural y que participaron en esta encuesta, en su caso en modo presencial, pues tenían este perfil sociodemográfico. Eran mujeres de todos los rangos de edad, entre 21 y 81 años, la mayoría casadas, la mayoría con ingresos, y esto sí es una característica diferencial, no corresponde a la media del mundo rural. Eran mujeres que podríamos decir
estaban pues más empoderadas, ¿no?, de la media, tienen ingresos propios y eso les hace tener pues otra posición a la hora de relacionarse. La mayoría también estaban ocupándose del cuidado de los familiares y se ocupaban también, pese a ello, de las tareas domésticas. Eso en cuanto a su perfil sociodemográfico. ¿Y qué fue lo que nos dijeron o lo que nos trasladaron a través de las encuestas? Bueno, nos llamó la atención que una de cada tres seguían percibiendo la violencia de género como algo del ámbito privado, no como algo estructural derivado del hecho de ser mujeres. Creemos que tenemos que abordar y ahondar en esa información del carácter estructural que tiene la violencia de género. 6 de cada 10 mujeres que participaron conocían a alguna mujer que sufre violencia de género. Y este también es un dato relevante. Se reconocían las principales formas de la violencia de género, la violencia psicológica, la física, sexual, incluso la violencia económica. Eran más desconocidas esas violencias que se pueden producir fuera del ámbito de la pareja, como la violencia institucional, por ejemplo. Entre ellas había un gran desconocimiento de los derechos que asisten a las mujeres víctimas, a excepción de la orden de alejamiento, que es lo más conocido. El resto de los derechos pues, siguen siendo muy desconocidos. En cuanto a los recursos que existen, también existe un gran desconocimiento. El 016 es el más conocido, con esas trabajadoras que, como antes decía Carmen, pues están en unas condiciones, ¿no?, pues tan precarias y, sin embargo, pues son las que prestan el servicio del recurso más conocido. Estoy hablando de datos a nivel estatal, ¿vale? Esto es lo que se extrae del conjunto del trabajo metodológico. Y tras el 016, pues los centros de la mujer, los servicios sociales y la Guardia Civil como recurso de protección. Y aunque son los más conocidos, pues más de la mitad de las mujeres los desconocen y eso pues también es algo que preocupa. A pesar de todas esas campañas que se han hecho, de toda esa difusión constante, pues sigue existiendo un gran desconocimiento sobre los recursos. Más del 20% de las participantes creen que las campañas de prevención de violencia de género no son adecuadas y el 80% no se identifica con las campañas de sensibilización. Y las razones principales es que no se reconocen, pues porque inciden en determinados tipos de violencia o porque no representan al medio rural. Y este también es un debe que nos tenemos que apuntar y sobre el que tenemos que actuar. Cuando nosotras vemos una campaña, por ejemplo, de la DGT, de la Dirección General de Tráfico, sabes que aunque no conduzcas puedes ser víctima de un accidente de tráfico. Tienes claro, ¿no?, que puedes ser víctima aunque tú conduzcas y seas súper prudente y lo manejes todo perfectamente. Pero cuando vemos una campaña de prevención de la violencia, seguimos pensando que eso no nos va a ocurrir a nosotras y no nos reconocemos. Necesitamos avanzar en esa sensibilización del carácter estructural de la violencia para no bajar la guardia y para saber que aunque creamos que lo tenemos todo controlado, pues hay algo que nos puede pillar por sorpresa, ¿no? Y también tenemos experiencias desagradables en ese sentido. Y sin ir más lejos, una de nuestras compañeras hace 1 año y medio pues sufrió un ataque en una de nuestras oficinas y era una mujer pues, que bajó la guardia frente a amenazas que consideró que no eran amenazas y al final las amenazas se cumplen. Entonces, esa sensibilización imprescindible del carácter estructural de la violencia, de que no se puede bajar la guardia, de que en un momento u otro tenemos que saber reconocerla porque podemos ser víctimas de violencia de género, es algo imprescindible. Nos llamó la atención pues 2 datos que os comenté, pues, que 6 de cada 10 mujeres conocían a alguna víctima en su entorno y que identifican la violencia sobre todo con el ámbito privado, ¿no?, dentro de la familia, en esos entornos cercanos, los vecinos, los amigos o incluso pues dentro de esa familia extensa, pero la desconocían o no la identificaban tanto con otros espacios pues fuera del ámbito familiar.
Y siguiendo con los resultados obtenidos, pues los recursos más accesibles pues serán los servicios de proximidad, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los servicios sociales, en menor medida los centros de la mujer. Y algo que se repite constantemente es la dificultad que en muchas ocasiones se encuentra para acceder a los recursos. En el mundo rural o accedes a pie o existen limitaciones importantes porque el transporte público muchas veces no funciona y no dispones de coche propio, y eso limita de una manera muy importante el acceso pues, a todos esos recursos de ayuda que existen y que están disponibles y que las mujeres del mundo rural están infrautilizando en demasiadas ocasiones. La inmensa mayoría de estas mujeres que participaron en la encuesta, pues afirman que nunca utilizaron estos recursos. Las que sí los utilizaron, pues dicen que acudieron a la policía, fundamentalmente, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nos llamó también la atención pues, cómo se conocen, ¿no?, las consecuencias psicológicas y emocionales de la violencia, y esto pues, lo asociamos a que conocían a esas mujeres que reconocen como víctimas y por tanto también reconocen pues, el impacto, ¿no?, emocional y psicológico que tiene la violencia sobre ellas. Nos llama también la atención la baja calificación que dan a la actuación de las administraciones. Reconocen en todo caso el papel de las administraciones locales, pero sigue siendo siguen dando una baja calificación al conjunto de la actuación de la administración, y sostienen que mayoritariamente la mejor forma de luchar contra la violencia de género es la educación de los niños y de las niñas, de las y los jóvenes en los colegios y en los institutos. Y esto choca con esa percepción anterior, ¿no?, de que una de cada tres pues, no reconocían ese carácter estructural de la violencia, pero sin embargo sí creen que la mejor forma de luchar contra ella pues, es precisamente a través de la educación, y esto es muy importante. En segundo lugar, a los y las profesionales que trabajan con mujeres víctimas de violencia de género. Recibimos 333 encuestas, hicimos un gran barrido para que nos respondieran online. Es cierto que era una entrevista extensa, una entrevista profunda, pero no es menos cierto que nos respondieron pocos y pocas profesionales, sobre todo de los servicios sociales, seguido de servicios de salud, servicios jurídicos, asociaciones, servicios educativos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Llama la atención las pocas respuestas que tuvimos de los servicios jurídicos y del ámbito judicial. Y eso pues, también nos preocupa. Nosotras lanzamos la encuesta con una carta de la delegación del Gobierno que decía que era un trabajo encargado para conocer mejor la violencia de género en el ámbito rural. Y bueno, pues al final no han participado pues todos y todas los ámbitos profesionales que trabajan con las mujeres víctimas, ¿no? Pero en todo caso participaron tuvimos 333 respuestas que también pues, de las que podemos extraer pues, resultados interesantes. La primera es que nos dicen que no existe un perfil de víctima de violencia de género. Por supuesto, lo sabemos, no existe un perfil único de víctima de violencia de género, pero no obstante, pues la mayoría de las respuestas las recibimos de profesionales de los servicios sociales, y a quienes ellos y ellas atendían pues eran a mujeres en unas condiciones pues, de mayor vulnerabilidad, mujeres perceptoras de la renta mínima de inserción, con un nivel de estudios bajo, mujeres también dependientes, que no se corresponde con el perfil específico de víctima porque no hay un perfil específico de víctima, lo sabemos, pero en todo caso a quienes ellas y ellos atendían, bueno, pues tenían estas características. Nos dicen que atienden a mujeres que están sobre todo entre los 25 y los 50 años. Es muy raro que atiendan a mujeres jóvenes de menos de 25, y eso también nos preocupa porque sabemos, ¿no?, toda la violencia que hay y las distintas formas además de violencia que se están manifestando entre la juventud, pues no están atendiendo a mujeres jóvenes.
y no suelen atender a mujeres de más de 60 años, cuando también tenemos identificado que hay muchas mujeres mayores que sufren la violencia de género durante un periodo de tiempo enorme y no están accediendo tampoco a los recursos. Sí perciben la violencia de género en toda su extensión y tienen una formación adecuada, y se detecta una falta de adaptación de los recursos para mujeres que tienen factores de vulnerabilidad añadidos. Y el otro día lo hablábamos, ¿verdad, Carmen? Pues ser mujer rural y además tener algún tipo de discapacidad es un factor todavía más limitante y para el que los recursos pues no suelen estar preparados. O ser mujer migrante y no dominar el castellano, y más si vives en el ámbito rural, o ser mujer rural y pertenecer a una minoría étnica, bueno, pues ahí los recursos hemos detectado que no cuentan con esa adaptación necesaria. Y bueno, lo que nos dicen las y los profesionales es que se encuentran con numerosos obstáculos, como puede ser pues, la falta de personal, los horarios limitados, la falta de coordinación entre los distintos recursos. Esto nos preocupa porque una buena coordinación pues resulta imprescindible para avanzar y ser más efectivos, ¿no? Encuentran también o identifican los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres que son víctimas de violencia para acceder a los servicios que prestan. Y una vez más nos identifican como el factor más limitante la dispersión geográfica y la carencia de transporte público, la movilidad. La movilidad en el territorio y en el ámbito rural es uno de los problemas fundamentales para todo, para la vida de las mujeres y también para acceder a los recursos si eres víctima de violencia de género. Identifican después como un factor limitante pues ese temor al que dirán, ¿no? Esa presión social y el desconocimiento de los recursos y en menor medida, bueno, pues el resto de obstáculos que podemos identificar, pues la falta de apoyo, las pocas ayudas económicas que existen, la falta de medidas de empleo, la lentitud de los procedimientos que también nos preocupa, en fin, una serie de obstáculos que continúan pues en esta presentación y que podemos agrupar e identificar sobre todo con esas malas conexiones y esas dificultades de acceso al transporte público para llegar a los recursos, especialidades o la falta de anonimato o lo que ellas creen que es una falta de anonimato, ¿no? para acudir a recibir información, la falta de oportunidades laborales, sociales, económicas y educativas que lo ven como limitantes a la hora de emprender esa vida con independencia económica y en libertad. Destacan también la ausencia casi absoluta de recursos para atender a las y los menores a cargo de la víctima, que habitualmente también son víctimas de la violencia. Y destacan que la coordinación entre los recursos donde trabajan las y los profesionales que participaron en la encuesta es en general adecuada, pero detectan algunas deficiencias. Y esas deficiencias las detectan sobre todo a la hora de comunicarse con los servicios jurídicos y judiciales. Una vez más, ese es uno de los puntos débiles. Y reconocen que las redes sociales de apoyo a las víctimas es importante, pero no están en contacto con ellas o no tienen mucho contacto con esas redes informales de apoyo a las víctimas. Y por último, pues os voy a contar cuál fue el resumen del tercer grupo de intervención, que son las mujeres víctimas de violencia de género. Hicimos esas entrevistas en profundidad a 23 mujeres que habían logrado salir y comenzar una vida nueva y se encontraban, bueno, pues con fuerzas suficientes para hacer ese análisis retrospectivo de esos obstáculos que habían encontrado y que mejorarían ellas, ¿no? a la hora de diseñar esas estrategias de intervención. Participaron 23 mujeres entre los 25 y los 67 años, la mayoría estaban divorciadas o en trámites de divorcio, el resto estaban solteras o viudas. Su situación laboral pues estaba equilibrada entre empleadas y desempleadas.
La mayoría tenían hijos, solamente 3 no tenían hijos, las 2 más jóvenes que tenían 25 y 26 años y otra mujer de 42. Y casi todas habían nacido en España, 19 habían nacido en España y otras 4 habían nacido fuera, 3 en Marruecos y una en Venezuela. Y estas fueron las mujeres que nos permitieron pues conocer esos testimonios, pues que os aseguro que han sido pues muy desgarradores, esas historias de vida pues tan tremendas que al final te acaban llegando y te acaban cambiando, ¿no? De alguna manera, porque es bueno, pues tremendamente, tremendamente duro lo que han tenido que enfrentar. De las 23 mujeres, todas habían sufrido violencia psicológica. Casi el 80% habían sufrido también violencia física, más de la mitad violencia económica, casi un 40% violencia sexual, un 35% violencia ambiental y más del 30% violencia vicaria, esa que se ejerce a través de los hijos y de las hijas. Y cuando les hablábamos o les preguntábamos cuáles perciben que son esos factores de vulnerabilidad, pues por el hecho de ser mujeres, de vivir en pueblos, en aldeas, pues nos hablaban de esa discriminación múltiple, ¿no? Pues de ese machismo y de esa cultura patriarcal que sigue presente en el conjunto de la sociedad y por supuesto sigue presente en el mundo rural, de ese estigma social que creen que sigue existiendo, de esa falta de credibilidad hacia los testimonios de las mujeres, de la invisibilización y de la ocultación de la violencia, que hace que se normalice porque se invisibiliza, y eso nos tiene que hacer reflexionar sobre cómo tratamos, cómo hablamos, cómo abordamos y cómo hacemos que este sea un tema del que se hable mucho y se conozca y se consiga sacar a la luz, ¿no? Nos hablaban también pues, de los problemas con el control social y familiar sobre las mujeres, de la falta de oportunidades laborales, pues la precariedad económica, que es un factor de vulnerabilidad y es algo que las limita muchísimo a la hora de salir, y de ese aislamiento geográfico, social y familiar que tenían las mujeres víctimas que participaron contándonos su historia de vida. Y nos contaron también cómo habían salido de la violencia. Algo más del 60% dijeron que habían denunciado, 10 tenían órdenes de alejamiento y una bueno, pues tenía a su expareja con una condena de pena de cárcel de 17 años. Todas habían infrautilizado los recursos existentes, pues por desconocimiento y desinformación en casi todos los casos, porque los recursos no se adaptaban a sus necesidades y hablaban mucho de la limitación de los horarios. Una vez más, la falta de transporte público, esos recursos que existen pero están lejos y a los que no pueden llegar porque no tienen coche propio, y si no pueden llegar a pie les resulta complicado acceder a los recursos especializados. El transporte es uno de los grandes hándicaps cuando hablamos del rural. Por ese temor a la falta de anonimato y a la falta de confidencialidad, por la desconfianza en el sistema y en la efectividad de los recursos, esa es la percepción que ellas tenían, y por la falta de agilidad y de inmediatez de respuesta, ¿no? Por todos esos casos, en sus circunstancias, han infrautilizado los recursos existentes. Y cuando les preguntábamos qué recursos han utilizado y cómo los valoraban, pues mayoritariamente utilizaron las casas de la mujer, los servicios sociales, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los servicios sanitarios, los residenciales o de acogida y los servicios jurídicos. Lo que mejor valoran con mucho, los servicios de proximidad, las casas de la mujer, los servicios sociales y la Guardia Civil como factor de protección, ¿no? Los peor valorados, una vez más, los servicios jurídicos y los servicios judiciales. Seguimos con el debe. Y nos describieron además pues, que a lo largo de su periplo pues, sufrieron pues, situaciones de victimización secundaria, repitiendo una y otra vez, contando su historia y bueno, pues haciendo el camino pues bastante más tortuoso, ¿no? de lo necesario. Y ellas pues sí valoran esos recursos no formales de atención, esa red de apoyo familiar, esas asociaciones de mujeres, esas redes informales que al final pues, actúan como un elemento de sostén, ¿no? De apoyo a la hora
a la hora de intervenir. Testimonios, nos parece imprescindible. Nosotras este año, después de esto, estamos centrando nuestra campaña del 25 de noviembre con el hashtag Haz que se sepa. Vamos a poner nuestro granito de arena, ¿no?, a que se visibilice más la violencia de género específica que existe en el mundo rural. Estos son testimonios reales de mujeres que participaron en el estudio. El machismo que existe en las instituciones rurales, tienes que justificarte tú como víctima en lugar del agresor. Me daba miedo ir a los servicios sociales y que alguien se enterase, porque aquí todo el mundo se conoce, ¿no? Ese temor a la falta de anonimato, la presión social. La relación con los vecinos es más cercana, te sientes más apoyada por una parte, pero también más juzgada. Y el que dirán es muy fuerte en los pueblos, no quieres que nadie sepa lo que te está pasando, no quieres que te juzguen a ti ni a tu familia. Y esto, bueno, pues resume de alguna manera las conclusiones del estudio, con esas demandas detectadas que se articulan alrededor de esos 6 grandes ejes de actuación que se proponen. Seguir analizando y seguir investigando nos parece imprescindible, porque tenemos que profundizar, ¿no?, en las características y sobre todo pues en esos grupos que hemos detectado con esa vulnerabilidad añadida o con esos factores de vulnerabilidad añadido, las mujeres que además tienen discapacidad, las mujeres que además son jóvenes, las mujeres que además son mayores y no están acudiendo a los recursos de ayuda, las mujeres migrantes, en fin. Necesitamos un mayor compromiso económico para que haya un mayor apoyo a las víctimas y a sus hijos desde todos los ámbitos: psicosocial, laboral, económico. Necesitamos una atención integral a las víctimas, una mayor dotación de medios humanos, económicos, materiales, una mayor accesibilidad a los recursos, la movilidad y el transporte. Una vez más, necesitamos una mayor prevención y sensibilización social e institucional, información sobre derechos, sobre recursos a la población en general, una mayor adaptación de las campañas de prevención y de sensibilización a las características y necesidades del mundo rural, y una mayor colaboración y coordinación institucional nos parece fundamental, así como esa promoción y apoyo a las redes y recursos informales de atención. Estas son las conclusiones del estudio y muy brevemente os quería contar que a raíz de toda esta experiencia que os decía y este trabajo que hemos venido desarrollando con mujeres a las que hemos acompañado para salir de la violencia, pues este año hemos puesto en marcha un programa financiado por el 07, por otros fines de interés social, ¿no?, lo que marcamos cuando hacemos la declaración de la renta, que se llama Cultivando Igualdad, un programa que estamos desarrollando en los... aquí tenéis los enlaces al estudio, luego os lo pongo en el chat por si queréis entrar tanto al informe de conclusiones como al estudio completo. Y os decía que Cultivando Igualdad es el programa que estamos desarrollando, financiado por otros fines de interés social del 0,7 de la declaración de la renta, en el que tratamos de dar respuesta de alguna manera a todos estos problemas que en el estudio se confirman y que venimos detectando pues durante todos estos años, ¿no? Queremos facilitar el acceso de las mujeres a los recursos especializados, concienciar, visibilizar la violencia de género, informar sobre los recursos y sobre los protocolos y empoderar y acompañar a las mujeres víctimas. Estamos realizando talleres con población en general, con gente joven, creando una red de espacios seguros para tratar de aportar nuestro granito de arena en esto de acceder a una información en la que puedas mantener tu anonimato, y estamos desarrollando una campaña de sensibilización sobre la violencia de género en la que hemos hecho un spot que nos permite trasladar los distintos tipos de violencia y las distintas edades, y además intentar que las mujeres se sientan identificadas en entornos, ¿no?, pues que sí responden más pues a donde vivimos habitualmente. Y termino ya proyectando el spot, que espero que se pueda ver, está colgado si no en YouTube. Es En un pueblo todo se sabe o no. Y bueno, agradeciéndoos de nuevo pues la oportunidad para compartir este rato con todas vosotras, y agradeciéndoos de corazón, Carmen, pues la posibilidad, ¿no?, de hablar de la violencia de género en el mundo rural. Y termino ya, a ver si podéis ver bien el spot que hemos elaborado en nuestra campaña.
Quizá haya dificultades para escucharlo, Teresa, ¿Sí? Vale. Bueno, pero pues en entonces todo os caso, pongo como el enlace también sí, en el chat, si os parece, yo ya lo he visto. y así lo podéis ver. Es lo que intentamos trasladar, ¿no? De eso que siempre nos dicen, bueno, pues lo que hemos identificado nosotras, las conclusiones del estudio también, de alguna manera, pues tratar de dar respuesta. Muchas gracias. Os copio ahora el enlace para que lo podáis ver luego y dejo de compartir pantalla. Muy bien. Gracias. Muchas gracias a ti, Teresa. Muchas gracias. Efectivamente, yo ya he visto el spot y refleja bien a las claras lo que ocurre en el ámbito rural, ¿no? Esa cierta falsedad de vida que están viviendo algunas mujeres en ese ámbito, ¿no? Bueno, ese no poder trasladar lo que realmente están padeciendo o están experimentando. Bueno, muchas gracias, Teresa. La verdad es que algunos de los temas que has planteado ya lo intuíamos o lo podíamos vislumbrar, pero algunos de los datos y las reflexiones que comentas son, bueno, estremecedoras, ¿no? Esos 20 años de vida de maltrato antes de salir de esa situación, que prácticamente doblan lo que es la media habitual de una situación de maltrato, de 8 o 10 años, ¿no? En condiciones normales o fuera del ámbito rural, digamos, la verdad es que son tremendas, ¿no? Seguramente luego habrá pues, mejor oportunidad de trasladarnos alguna pregunta o alguna reflexión al respecto. Y sin más, yo creo que damos paso a Manuela Suárez. Vamos a presentar su perfil. Manuela Suárez Granda es licenciada en Psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca, máster en Género y Diversidad de la Universidad de Oviedo y especialista en políticas de igualdad en la Administración Pública. Actualmente es coordinadora contra la violencia de género en el Instituto Asturiano de la Mujer, en la Dirección General de Igualdad. Manuela, sabemos que estás especialmente activa estos días y con un montón de temas que te están reclamando atención y tu tiempo. Desde luego, la iniciativa que estáis poniendo en marcha nos parece pues, muy importante para luchar contra esa otra violencia sobre las mujeres, la violencia sexual, y el hecho de poder disponer de un servicio 24 horas, 365 días al año, aspiramos a que efectivamente sea una fórmula de luchar contra esa violencia que existe también en Asturias y que las cifras nos revelan que lejos de desaparecer, pues cada vez se incrementa. Algunas queremos pensar que no es que se incremente, sino que lo que se incrementa es la concienciación de las mujeres para denunciar y para acabar con ese silencio que nos ha tenido tanto tiempo calladas, ¿no? Sin más, te cedemos la palabra, Manuel. Adelante, gracias. Vale. Buenos días a todas las personas que estáis conectadas para estas conferencias vía telemática, que es lo que nos queda, dado la pandemia. Muchas gracias, Carmen, por organizarlas, porque la verdad en estos días es más difícil organizar cualquier cosa comparado con el 25N de otros años. Y también un placer compartir este espacio temporal con Teresa y con ese estudio tan interesante de FADEMUR, que tiene mucha implicación en nuestra comunidad autónoma por las características geográficas que comentábamos antes, que compartimos también con nuestra comunidad vecina, Galicia. Pues efectivamente, mañana 25N se pone en marcha, se pone en funcionamiento para toda la ciudadanía el servicio del Centro de Crisis de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales. Y antes de describiros pues los objetivos y las características del centro, me gustaría enmarcarlo dentro de los recursos disponibles en el Principado de Asturias para atender, para la atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género. Como sabéis, nuestra denominada Ley Integral, a la que hizo Teresa alusión varias veces, de 2004, se centraba en la violencia de género dentro de la pareja o expareja. La violencia de género es cualquier violencia ejercida contra las mujeres por el hecho de serlo, y el denominado Convenio de Estambul, el Consejo de Europa, que España ratificó en el 2014 y que fue asimilado a su vez en las medidas del Pacto de Estado, nos obliga a ofrecer recursos también para todo tipo de violencias, entre ellas la violencia sexual.
El centro de crisis que va a abrir mañana es un centro que se focaliza en las agresiones sexuales, por eso lo hemos denominado así y no centro de violencias sexuales, porque todo lo que es la trata, la explotación sexual con fines la trata con fines de explotación sexual, la explotación sexual y la prostitución, vamos a atenderlo desde otro ámbito. El centro de crisis para víctimas de agresiones sexuales se incluye así dentro de todos los recursos que tenemos en el Principado de Asturias para atender a las mujeres víctimas de estas violencias. Y voy a empezar la presentación. Pues incluye todo dentro de estos recursos. Tendríamos la red de casas de acogida, tendríamos el centro de crisis para víctimas de agresiones sexuales, los centros asesores de la mujer, que conocemos como CAN. Y, perdona, Manuela, no hemos, ¿has dado a compartir? ¿Has subido sí, no la has espera, recogido? espera, ¿no lo veis? No, no la vemos. Espera un minutín y vuelvo otra vez, ¿eh? Espera, ¿eh? ¿Ahora lo veis? Ahora empieza, gracias. Vale, gracias a ti, Carmen. Aquí os ponía un poco el resumen de los recursos contra la violencia de género que dependen de la Dirección General de Igualdad, que sería la red de casas de acogida, el Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales, los centros asesores de la mujer OCAN y todos aquellos recursos que tenemos dentro del propio Instituto Asturiano de la Mujer, que ahora os iré contando. Dentro de la red de casas de acogida, pues contamos con el Centro de Atención Integral a Mujeres, o CAIN, lo que conocemos como la Casa Malva de Gijón, donde tenemos 30 plazas, 10 de acogida y 20 de larga estancia. La Casa de Acogida de Oviedo con 19 plazas y la Casa de Acogida de Avilés con 7 plazas. Además, contaríamos con 20 pisos tutelados en distintos municipios asturianos. Pues son concretamente 12 en Gijón, 4 en Oviedo, 1 en Avilés, 1 en Castrillón, 1 en Valdés, 1 en Langreo, y actualmente se está trabajando en un convenio para incluir 2 más en Corbera. Disponemos de 16 centros asesores de la mujer que están distribuidos también por todo el territorio asturiano y que son los que los denominamos responsables de cada caso de violencia de género, y donde llevan, digamos, la coordinación con todos los servicios a nivel del territorio. Actualmente, en 9 de ellos tenemos también no solamente el asesoramiento jurídico que venían prestando desde hace muchos años, sino también asesoramiento psicológico. Los centros asesores de la mujer serían un poco todos estos, son fruto de convenios con los ayuntamientos, igual que la red de casas de acogida, y están ubicados en estos ayuntamientos que veis aquí, pero prestan servicio a todo el territorio de la comunidad autónoma. El Instituto Asturiano de la Mujer, bueno, pues ahí se encuentra el punto de coordinación de las órdenes de protección. Estas órdenes de protección que llegan al instituto se recogen en un registro específico, el RIEF, un registro integral de expedientes de violencia de género, desde donde se garantiza, porque desde ahí llega la información a los centros asesores de la mujer, se garantiza que esa mujer esté informada sobre los recursos que tiene en el ámbito territorial donde se encuentra su municipio y en el ámbito de toda Asturias. Del Instituto Asturiano de la Mujer tenemos también el Observatorio Permanente de la Violencia de Género y tenemos el protocolo interdepartamental para mejorar la atención a las mujeres víctimas de violencia de género en el Principado de Asturias, que es la herramienta donde se recogen los distintos recursos disponibles en función de los derechos reconocidos en la Ley Integral de 2004.
Tenemos también comisiones de seguimiento pues, de ese protocolo interdepartamental, comisiones de seguimiento de la red de casas de acogida y del propio Observatorio contra la Violencia de Género. El protocolo interdepartamental pues, recoge fundamentalmente aquellos recursos que se ponen en marcha desde 4 ámbitos fundamentales: el ámbito sanitario, el judicial, el sociolaboral y el de servicios sociales. ¿Recursos con los que contamos en el ámbito sanitario? Pues tenemos una coordinación muy estrecha con la Dirección General de Salud Pública, donde hay 2 profesionales que se encargan de todo lo referente a violencia de género, que tienen a su vez coordinación con el SESPA, donde tenemos una persona referente y 8 personas en las distintas áreas sanitarias, las 8 áreas sanitarias de Asturias, que son responsables de violencia de género. Además, tenemos 3 equipos especializados en atención psicosocial a la mujer, que prestan atención psicológica especializada y también información sobre los recursos disponibles en Oviedo, Gijón y Avilés. Aunque en el último programa modificado desde Salud Pública también incluyen en las otras áreas sanitarias atención a las mujeres víctimas en el territorio más cercano a través de salud mental. Los recursos en el ámbito judicial, pues está la fiscal delegada de violencia de género en Asturias, el turno de oficio especializado en violencia de género del Colegio de Abogados de Oviedo y el Colegio de la Abogacía de Gijón, y se ha creado recientemente el turno específico para víctimas de trata. Están las unidades de valoración forense integral en Oviedo y Gijón, que las componen profesionales de la medicina forense, de la psicología y de trabajo social. Y las oficinas de asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual de Oviedo y Gijón, que ya llevan mucho tiempo, y la última creada en Avilés con los fondos del Pacto de Estado. Los recursos en el ámbito sociolaboral, pues tenemos un coordinador dentro del Servicio Público de Empleo y 24 tutores o tutoras para víctimas de violencia de género en cada una de las oficinas de empleo distribuidas por el territorio, desde donde se elaboran itinerarios personalizados de inserción laboral. Y ahí se encuentra, es el SEPE quien gestiona la renta activa de inserción, la RAI, tan importante para las mujeres víctimas de violencia de género. Los recursos en el ámbito de servicios sociales, pues tenemos las unidades de trabajo social también de los ayuntamientos que colaboran estrechamente como no podría ser de otra manera, con los centros asesores de la mujer y que informan a las mujeres sobre todos los recursos disponibles para ellas. Pues la RAI que decíamos antes, la ayuda económica de pago único, el salario social básico, las ayudas de emergencia económica, las ayudas en materia de vivienda, el servicio a tempro y también de la asistencia de los equipos psicosociales y de las ayudas directas a mujeres víctimas de violencia de género y huérfanos y huérfanas de estas víctimas que se han puesto en marcha desde la Dirección General de Igualdad con cargo también a los fondos del Pacto de Estado. Pues a grosso modo son estos los recursos de los que disponemos en el Principado de Asturias y ahí es donde se incluye también el centro de crisis para víctimas de agresiones sexuales. El centro de crisis, pues, para la atención a víctimas de agresiones sexuales se conforma como un servicio de atención especializada en crisis o emergencia 24 horas los 365 días del año en el ámbito de la comunidad autónoma del Principado de Asturias, garantizando un acompañamiento que evite la revictimización de las mujeres. Perdonad, que tengo que dar para atrás, es que le di. Para evitar la revictimización de las mujeres. La intervención en crisis no solo hace referencia al momento de la agresión, sino que se refiere realmente a la crisis vivencial de la mujer en ese momento, que puede relacionarse también con una situación de agresión en el pasado y que demande ahora asesoramiento psicológico y o jurídico y que incluso pueda devenir en la interposición de la denuncia.
Desde el centro también se proporcionará orientación y apoyo al entorno familiar y a las amistades cercanas de las víctimas para que puedan ayudarlas, apoyarlas y acompañarlas pues, en el proceso de superación de las secuelas de la agresión. La idea de este centro es que sea un centro referente en agresiones sexuales para toda la ciudadanía y para todos y todas las profesionales, proporcionando información y asesoramiento sobre los recursos y sobre los derechos que asisten a las víctimas y la forma de proporcionárselos. Y queremos también que sea un centro promotor de la transformación social. El centro está ubicado en la ciudad de Oviedo, en el centro histórico de la ciudad de Oviedo, pero la idea es que el equipo se desplazará al lugar donde se encuentre la mujer víctima de la agresión sexual siempre que ella lo demande. Esta es una característica que tiene que ver con lo que venía comentando antes Teresa, de la falta de acceso a los recursos desde el ámbito rural y debido a las características de la dispersión poblacional de Asturias, pues el centro de crisis va a tener esta característica singular, ¿no? El vehículo es aportado por la Fundación Transinsa, con la que hemos firmado un convenio de colaboración. Es un vehículo no rotulado, porque sabéis que Transinsa es quien lleva todo el tema de salud de las ambulancias de salud del Principado de Asturias. Es un vehículo que no está rotulado y es un vehículo... Te mandé lo de Tinastur. ¿Perdona? Perdón, es un vehículo no rotulado con bastantes plazas para que puedan trasladarse las trabajadoras, la víctima en todo caso y la acompañante si la víctima lo desease, que fuese así. El equipo el equipo del centro de crisis está formado por una coordinadora, 6 abogadas y 6 psicólogas. Si bien el equipo ha sido seleccionado en base a su experiencia y su formación en violencia de género, la Dirección General de Igualdad ha diseñado durante estos días previos a la apertura del centro una formación muy específica para el equipo, que hemos finalizado ayer mismo. También señalar que la intervención que va a realizar el equipo es una intervención centrada en la persona, es decir, con un enfoque centrado en la víctima. En la víctima y superviviente de la agresión sexual, adaptándola siempre a sus demandas, a sus necesidades y a sus tiempos. Una intervención que sea facilitadora del acceso, con un acceso sencillo y acogedor al recurso. Las características del centro de crisis son estas que os señalo aquí: asesoramiento, información y apoyo, acompañamiento, inmediatez y seguridad, confidencialidad e intimidad, accesibilidad, seguimiento a corto y medio plazo, interdisciplinariedad, coordinación con otros servicios y, por supuesto, contando con la participación de las mujeres que reciban el apoyo, pues para la evaluación y la mejora del servicio. El acceso al servicio va a ser fundamentalmente a través de vía telefónica. Ya tenemos el teléfono, es el 677-985-985, un teléfono fácil que, como veis, lleva el prefijo de Asturias. ¿Bien? Va a ser a través de llamadas y también los mensajes tradicionales y el WhatsApp. Se van a hacer derivaciones desde el 016 y el 112, derivación de profesionales, y también va a haber consultas en redes sociales. Desde luego, para acceder al servicio no se precisa haber interpuesto denuncia ni estar en condiciones de hacerlo. El funcionamiento sería entonces atender, acompañar y derivar a otros servicios en el caso de que sea necesario. El centro de crisis para víctimas de agresiones sexuales pues tiene que estar en coordinación con el 112,
con quien ya hemos tenido una reunión previa al comienzo para todo el tema de las derivaciones. Tiene que tener coordinación con las asociaciones especializadas con quien hemos contactado pues, para el tema de la traducción en el caso de mujeres migrantes y con asociaciones especializadas en discapacidad, pues en discapacidad visual, en discapacidad intelectual y también para mujeres sordas. Tenemos que tener coordinación con el Servicio de Salud y con el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Asturias, con quienes vamos a elaborar un protocolo común de actuación. También con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Está ahora mismo la directora general de Igualdad en reunión con la delegación del Gobierno en Asturias para coordinarnos con estas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y, por supuesto, también con justicia. Las acciones que hemos estado llevando a cabo pues son todas estas reuniones de coordinación con los servicios implicados. Hemos elaborado el protocolo para la actuación en el centro de crisis para víctimas de agresiones sexuales y también un protocolo COVID que hemos elaborado con el asesoramiento de la Dirección General de Salud Pública, pues porque es necesario en estos temas, en estos tiempos de pandemia. Y hemos hecho también campañas, ya hemos empezado con la campaña porque estábamos esperando por el teléfono para poder hacerla, ya hemos hecho una campaña de información del recurso y vamos a comenzar con más campañas de sensibilización e información de este recurso, no solamente para la población en general, sino también específica para profesionales que tengan que estén vinculados a la prestación de este servicio. El calendario os lo ponía aquí un poco para que veáis la última semana cómo hemos estado pues, haciendo esa formación y esas reuniones entre el equipo que conforma el centro de crisis y quienes componemos el equipo de la Dirección General de Igualdad. Estuvimos con una formación específica a cargo de la doctora Yolanda Fontanil, que fue quien hizo el estudio junto con María Ángeles Salcedo del protocolo contra la violencia sexual del Principado de Asturias y es una experta en violencia de género reconocida en nuestra Universidad de Oviedo. Hicimos también una formación a través de la Agencia Española de Protección de Datos para el conocimiento del manejo del canal prioritario, que sabéis que es para todas aquellas violencias ejercidas a través de las redes sociales que pueden constituir delito o no, pero que pueden colaborar para evitar que se sigan difundiendo esos datos, ¿no? No solo desde la denuncia con todos tus datos, sino también desde el anonimato, que es importante y también tienen un canal de menores. También, bueno, pues eso, estuvimos trabajando todo el equipo, la coordinadora, que es una profesional especializada también en violencia sexual, pues estuvo formando, que ella es abogada, estuvo formando también al resto de las abogadas y hemos estado elaborando conjuntamente pues, todos los protocolos del centro, todas las fichas, todo el registro. Vamos a ser muy cuidadosas en el registro de datos para saber bien dónde se enmarca la demanda, en qué turnos, en qué momentos determinados, en qué zonas, pues porque un poco esto es una experiencia piloto y tenemos que contar con una gran flexibilidad para poder ir adaptándonos a las situaciones que vayamos detectando. Hoy martes estamos haciendo los últimos ajustes y mañana, con motivo del 25N, vamos a hacer la apertura. Aquí está el primer cartel que hacemos para la difusión del servicio, con el lema "Llama, no está sola", el teléfono. Y os pongo aquí también el cartel del 25N de la Dirección General de Igualdad, que este año pues denuncia la violencia económica. Y bueno, un poco en general es todo esto y si queréis hacerme cualquier pregunta, pues lo que queráis. Muchas gracias. Gracias a ti, Manuela. Muchas gracias por la intervención. Creo que ha quedado más que explicada la red de apoyo, de servicios, de todo el sistema asturiano contra la
contra la violencia y contra la desigualdad en general entre mujeres y hombres. De vuestras intervenciones, bueno, agradecerte especialmente el que nos hayas hecho hoy aquí esta presentación, porque efectivamente, digamos que la apertura, el inicio de la actividad del propio centro será mañana. La fecha no podría ser más apropiada ni más ajustada, y os deseamos que el centro funcione pues a las mil maravillas y que toda mujer que esté en situación de demandaros atención pues lo haga y lo haga cuanto antes, ¿no? Y hay una cuestión que sí es importante de lo que has expuesto, y es que no se trata solo de una agresión sexual que haya tenido lugar hoy, ayer o anteayer, ¿no? Sino que retrotrae en el tiempo esas agresiones sexuales y esa denuncia a situaciones de violencia. Yo creo que eso es muy positivo, porque efectivamente una mujer que experimenta esas situaciones probablemente tenga esa mácula durante muchísimo tiempo, sino para toda su existencia, ¿no? Por tanto, interesantísimo que se extienda esa atención a efectos retroactivos a todo efecto, ¿no? Muchas gracias por vuestras intervenciones. Yo señalaría una cuestión que me parece transversal a las dos y que nos hace pensar, o yo creo que debemos reflexionar, en la importancia y en la necesidad de mejorar esos servicios, ¿no? Y es que de alguna manera existe por parte de las mujeres una cierta desconfianza en el sistema judicial, en los servicios jurídicos y el sistema judicial. Yo creo que son de las dos intervenciones la reflexión que quizás es común a ambas, ¿no? Bueno, habrá que pensar por qué esto es así, porque efectivamente cuando decimos desde el ámbito feminista, hablamos de justicia patriarcal, la justicia sigue siendo patriarcal, toda la sociedad en general, ¿no? Pero hay determinados ámbitos, determinados servicios, determinadas organizaciones, instituciones, no sé cómo llamarlo, en las que todavía ese factor patriarcal sigue pesando como una losa, ¿no? Afortunadamente cada vez hay más mujeres y hombres que forman parte de ese sistema judicial, que efectivamente ponen el dedo en la llaga y tratan de luchar contra esas formas de aplicar justicia, ¿no? Pero bueno, todavía queda mucho por hacer. Yo agradeceros enormemente las intervenciones. Si alguna de las personas que estáis ahora mismo conectadas deseáis formular alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, está abierto a vuestra disposición esa intervención. Bueno, hola a todas. Quería felicitaros a Teresa por tu intervención y por poner el foco en el mundo rural y cuál es la situación, ¿no?, de muchas mujeres, sobre todo también en un entorno como el asturiano, y la dificultad también para poder llegar a prestar servicios, ¿no?, y a obtener esas respuestas inmediatas en el mundo rural. Y por ello pues quiero aprovechar y felicitar a Manuela por todo el trabajo que hacen, por la red que existe en Asturias y lo dificultoso que es mantener esa red, y que es una red que llega a la zona rural donde siempre ha sido una prioridad. Y felicitar por el centro, Manuela. Ha sido, me imagino, algo de conocimiento tengo de lo que hacéis ahí. Sí, bastante. Me imagino la dificultad para ponerlo en marcha, y quiero felicitaros por el trabajo y además por poder sacar un recurso tan necesario como era este, y en un momento tan complicado y tan difícil, ¿no? Porque parece que otras prioridades que están ahí y que son absolutamente pues irrenunciables, ¿no? El atender a la crisis sanitaria, pero que no nos haga perder el foco de esa pandemia que tenemos tan brutal, ¿no? Y desde siempre, y que no hay que abandonarla en este momento. Enhorabuena por el trabajo. Y yo quería hacerte una pregunta, y es una duda que tengo también para cuando nos pregunten por el centro, ¿no? A las personas que tendremos que desde donde estemos, pues ayudar a la difusión, ¿no?, de ese recurso. No sé dónde está, Manuela, y no sé si es que no se puede saber,
o que es mejor simplemente en vuestro protocolo, en vuestra actuación, difundir el teléfono como método de acción, o si pueden las personas o las víctimas acudir directamente a este recurso. Era un poco la duda por si nos preguntan. Sí, el centro está, mira, el centro está ubicado en el centro de Oviedo, en el Oviedo antiguo, y las víctimas, sus familiares y demás van a poder acudir al centro. Ahora mismo no estamos dando la dirección exacta porque no sabemos muy bien, no es que lo vayamos a ocultar, pero no sabemos muy bien qué es lo que va a ocurrir. Ya tenemos 3 casos, ya nos llamaron en 2 días para 3 casos y 3 casos graves de violencia. No sabemos qué va a ocurrir con la seguridad. Son turnos de mañana, tarde y noche, y vamos a esperar un poquito para dar la dirección exacta. Pero sí, la atención psicológica se va a dar allí, el asesoramiento jurídico a las mujeres que puedan llegar al centro. Y si no, pues nos desplazamos nosotras, ¿no? Como dije antes. Pero lo mejor Pero sí que sabréis, difundir el seguro, estamos un teléfono. poco ahí. Bueno, es que estos temas son complejos y complicados y yo por eso os hacía la pregunta, ¿no? Para saber un poco, pues, quienes os podemos ayudar en esa difusión, saber hasta dónde en ese protocolo y en esa manera de garantizar la seguridad de las víctimas, hasta dónde se puede contar o decir en este preciso momento. Gracias. Vale, Almudena, un saludo. Bueno, como estamos en primicia y efectivamente el inicio de la puesta en marcha va a tener lugar mañana, 25 de noviembre, queda por delante un largo recorrido para que nos sigáis aportando información sobre el centro y efectivamente el otro día escuchaba a la directora de Igualdad, a Nuria, comentar que aunque no lo habéis puesto en marcha, ya habéis recibido denuncias, ¿no? Con lo cual quiero decir que el hecho de la necesidad y la urgencia de ese centro está más que justificada. Y creo que va a tener una labor importante por delante para que nuestras jóvenes y no tan jóvenes puedan tener un punto de apoyo en toda aquella, en salir de esas situaciones en las que se ven envueltas en virtud de esta violencia machista en la que estamos instalados en esta sociedad, ¿no? No sé si existe alguna otra pregunta, alguna otra cuestión que alguien quiera formular. En todo caso, yo quería pediros a ambas ponentes que nos hagáis llegar vuestra presentación, porque la difundiríamos a través de nuestras redes, bueno, la subiríamos a nuestro blog y a nuestra web también. Me parece que las dos presentaciones tienen un contenido lo suficientemente importante e interesante para poderle dar difusión y que la gente lo pueda consultar en cualquier momento. Más allá de que hemos estado grabando la sesión y la trataremos de reproducir también en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Si hay alguna otra pregunta, alguna otra cuestión que queráis o que alguien quiera plantear o comentar. Yo recordaría el número de teléfono del centro, que efectivamente, como bien dices, Manuela, es fácil de recordar, muy fácil para las asturianas, 677-985-985. Trataremos entre todos y todas de dar difusión y de que todas las asturianas que se vean envueltas en una situación de este tipo puedan acudir a vosotras y obtener ese apoyo fundamental, ¿no? Y recordar también que es un centro 24 horas, 365 días al año. Bueno, pues si no hay ninguna otra intervención, agradeceros a todas que hayáis participado, el que hayáis estado conectadas durante este tiempo. Lástima que estas jornadas tengan que ser de manera telemática, pero la situación de pandemia no nos deja otra salida. De todos modos, estamos intentando ver la luz, o seguramente estamos más cerca del fin de esta puñetera pandemia, ¿verdad? Y ojalá esa vacuna esté más próxima de lo que todas y todos pensamos y que las próximas jornadas, no sé si tendrán que ser telemáticas o no. Teresa, quedas emplazada a visitarnos en Asturias en cualquier momento y esperemos que podamos seguir sosteniendo estas comunicaciones y dar difusión a todas las formas de lucha contra las violencias sobre las mujeres, que es al final lo que pretendemos desde la organización, desde la Unión General de Trabajadores.
Muchas gracias a todas por vuestra participación. Gracias. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, Teresa. Gracias. Gracias, Manuela. Muchas gracias a ti, Carmen. De verdad, para mí ha sido un placer auténtico porque Asturias además sois un referente siempre cuando hablamos de feminismo, las mujeres asturianas. Ahí estáis al frente, en el seno de la UGT y en todos los ámbitos. Así que gracias, de verdad. Gracias a vosotras, Teresa. Estaremos esperándote para que nos cuentes cualquier otra cosa relacionada con el ámbito rural y las mujeres y su lucha en él. Es un reto que tenemos por delante, el reto demográfico, y ahí tenéis mucho que decir y que opinar. Esperaremos que nos cuentes también cosas. Gracias. También gracias, Carmen. Seguimos en contacto, que siempre lo estamos. Por supuesto. Por Y para supuesto. lo que quieras. Gracias a todas. Un saludo a todas. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Buenos días. Adiós, Flor. Finalizamos.